Dios les bendiga, amados hermanos. Reciban un cordial saludo en mi nombre, Ana Rosa Martínez Guzmán, en nombre de nuestro pastor Ángel Andrés Rivera. Un saludo muy especial a la Iglesia de Dios Pentecostal de Arecibo Pueblo, Casa de Paz para toda la ciudad. En esta noche vamos a estar hablando de la palabra del Señor, estudiando la lección bíblica correspondiente al 5 de junio o al 7 de junio, en algunos casos puede ser, si la escuela bíblica es viernes, pues sería 5 de junio, y si es domingo, pues 7 de junio. Es la lección número 17, que lleva el título La función profética de la iglesia. Es una lección sumamente importante y muy interesante, un tema que tiene mucha vigencia dentro del pentecostalismo, dentro de la Iglesia de Dios Pentecostal, que es el don de la profecía. Precisamente en términos de la función de la iglesia, ese don o esa función profética que les corresponde a la iglesia como cuerpo de Jesucristo. Quiero comenzar compartiendo con ustedes un versículo y les invito a que cuando tengan la oportunidad repasen 1 de Corintios capítulo 12, en el cual Pablo dedica el capítulo completo a hablar de los dones, y allí nos explica cuáles son los dones. No todos, porque si continuamos estudiando la palabra vamos a darnos cuenta que no se limita a los que Pablo nos menciona en el capítulo 12 de 1 de Corintios, sino que hay otros dones, pero ahí Pablo explica algunos de los dones y para qué son esos dones. Luego el capítulo 13 de 1 de Corintios es muy conocido porque es un capítulo dedicado al amor. Y hoy vamos a estar trabajando o estudiando, hablando acerca del capítulo 14, entre otras porciones bíblicas que más adelante les compartiré. Así que quiero comenzar con el versículo 3 de 1 de Corintios 14, que no está dentro de la lección, dentro de los versículos de la lección, pero es muy importante darle lectura. Y en el expositor de Hechos lo incluye como el versículo para meditar. Lo que antes se conocía como el versículo para memorizar, ahora se conoce como el versículo para meditar, y entiendo yo que es bien importante considerarlo antes de entrar a los versículos para el estudio de esta noche. Dice Pablo a los Corintios, 1 de Corintios 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Así que tenemos tres funciones muy importantes de la profecía. Tres consecuencias que debe tener la profecía en el ser humano: edificación para la iglesia, exhortación y consolación, tanto para la iglesia como para aquel que no conoce a Jesucristo, con el fin de que proceda al arrepentimiento. Así que en la lección de hoy vamos a estar, como les dije, hablando de lo que son los dones, y nosotros sabemos que los dones son variados y que son regalos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros conforme a su perfecta voluntad. En esta ocasión, el énfasis de la lección de hoy va a ser en el don de la profecía. Si vamos a 1 de Corintios 12:4, dice: hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, que hay una gran cantidad de dones que son diferentes unos de los otros, pero quien los da, que es el Espíritu, es uno mismo. Y eso es muy importante, porque en la ejecución o en la práctica o en la manifestación de los dones
hay un orden que el mismo Pablo establece, como vamos a ver en el caso de la profecía. Primera de Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Es decir, que los dones son otorgados por gracia, o son un regalo que lo otorga el Espíritu Santo, no porque yo tenga unas características que me hagan merecedora de recibir ese don, sino porque el Espíritu Santo quiere darnos, obsequiarnos con ese don. Pedro dice en 1 de Pedro 4:10, cada uno según el don que ha recibido, y ahí tenemos unas cuantas instrucciones que Pedro le da a los creyentes qué hacer con sus dones. Y si vamos a Mateo capítulo 10, versículo 8 dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracias. Es decir, que lo que nosotros hemos recibido, las bendiciones, los ministerios, los dones, el llamado, todo lo que recibimos de parte del Señor es para que seamos de bendición, para que seamos de edificación a otras vidas. Vamos a ver qué significa el profeta. Como yo les dije, estoy utilizando el leccionario pentecostal y en el leccionario hay una definición de lo que es el profeta. Y dice el leccionario que es alguien que habla delante de, en el sentido de proclamar, o aquel que habla por, es decir, en el nombre de Dios. Es decir, que el profeta es una persona que lleva un mensaje, es el mensajero de Dios, lleva un mensaje que es de parte de Dios. En el Diccionario Bíblico Ilustrado dice que el profeta es aquel a quien Dios reviste de su autoridad para que comunique su voluntad a los hombres y los instruya. Es decir, el profeta está encomendado a llevar un mensaje que no es un mensaje de él, sino que es un mensaje que viene directamente de Dios. Es un mensaje que Dios quiere dar a través de él. Y eso es lo que es, así que como se conoce al profeta. Esa es la función del profeta, dar un mensaje de parte de Dios. En la Biblia tenemos 66 libros que ya conocemos, ¿verdad? Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, pero también conocemos que los últimos libros del Antiguo Testamento se conocen como los profetas y están divididos en dos, profetas mayores y profetas menores. Si vamos a la historia del pueblo de Israel, vamos a ver cómo a través de la historia el pueblo de Israel tuvo profetas, ¿verdad? Constantemente, que fueron instrumentos de Dios en un momento dado. Si vamos al Nuevo Testamento también estudiamos y vemos, como por ejemplo en el caso de Pablo, que nos habla de los dones y entre ellos incluye el don de la profecía. Si vamos al último libro del Nuevo Testamento, que es Apocalipsis, es un libro puramente profético que le fue revelado a Juan en Patmos. Está repleto de profecía, el libro del Apocalipsis. También se le conoce como el libro de revelación. Y la profecía, por lo tanto, es la proclamación inspirada por Dios. Y esto hay que tenerlo bien claro desde el inicio. La profecía es inspirada por Dios. Son las palabras directas de Dios, de su voluntad para el humano. Puede incluir predicción del futuro, pero el énfasis bíblico está en la proclamación. Y ya mismito vamos a ver a qué se refiere el comentarista cuando habla de esto. ¿Cuál es la importancia de la profecía en la iglesia de hoy? Nosotros tenemos la palabra de Dios. Y quiero dejar bien claro que desde inicio, que nada que diga un profeta, un pastor, un ministro, nada que diga una persona, cualquier puesto que tenga, cualquier llamado, cualquier ministerio, que vaya en contra de la palabra, puede ser considerado como una profecía. Nada que vaya en contra de la palabra de Dios puede ser considerado una profecía.
Así que en el Antiguo Testamento la profecía iba dirigida al cumplimiento del Mesías prometido, a que nacería un Mesías y que sería el Salvador del mundo. Así que ese es el énfasis de la profecía en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento vemos el cumplimiento de esa profecía, pero a su vez continúa la profecía hasta el advenimiento del Mesías, es decir, la segunda venida de Cristo. Por eso es tan importante la profecía. Y si Dios determinó dar el don de profecía y llamar a gente para que sean profetas, es porque Dios en su perfecta voluntad quiere que así sea y entiende que es necesario. Así que por eso es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y escuchar y leer y escudriñar lo que dice la palabra para no cometer errores, para no dejarnos llevar por cualquier pensamiento, porque ahora hay tanto pensamiento, hay tantas variaciones en términos del cristianismo que a veces nos confundimos. Comenzamos con los primeros versículos de la lección que se encuentran en 1 Corintios 14 y vamos a dar lectura a los versículos 1, 2 y 3 que dicen: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación, que fue uno de los versículos que leí al principio. Es decir, que hay un orden y Pablo le está dando una importancia especial a la profecía. Según él dice en el versículo 1 del capítulo 14, 1 Corintios, vamos a buscar los dones, vamos a procurar los dones, pero sobre todo que profeticéis. ¿Por qué? Porque él está explicando que el que habla en lenguas, los que le escuchan no lo entienden a menos que interprete. Pero, sin embargo, el que habla en profecía, lo podemos entender todo. No es que está minimizando el don de lenguas, sino que entiendo yo que Pablo observó que en la iglesia de Corintios, como a veces nos pasa a nosotros, se le estaba dando una preeminencia, una importancia mayor al hablar en lenguas. Y Pablo les está llamando la atención a que el hablar en lenguas es importante, que la interpretación es importante, pero que más importante es la profecía, en el sentido de que todo el mundo entonces puede entender porque está hablando en el mismo idioma de lo que están escuchando. Nuestro Dios es un Dios de orden, nuestro Dios no es un Dios de desorden. Y Pablo les está diciendo primero que la profecía tiene preeminencia sobre el don de lengua. O sea, él nos está invitando a que pidamos esos dones. Tal vez el énfasis de la iglesia de Corintios era en el hablar en lengua y pocos procuraban profetizar. Y entonces Pablo le está diciendo, sí, procuren el hablar en lengua, interpretar, pero también procuren la profecía. Para ejecutar y para llevar a cabo, para utilizar estos dones, hay unas reglas y hay un orden que Pablo nos explica. Y él está preparando, orientando a la iglesia de Corintios para que hagan buen uso de los dones y no haya desorden, porque como les dije ahorita, nuestro Dios es un Dios de orden. ¿Qué quiere Pablo? Pablo quiere que la iglesia cristiana, que la iglesia de Corintios y nosotros en este caso, logremos una madurez espiritual y logremos un conocimiento que no seamos confundidos por cualquier persona que utiliza la palabra de Dios a medias para su conveniencia, como vamos a ver ya mismo. Así que la glosolalia, que es lo que se conoce como hablar en otras lenguas, era lo que tenía la importancia en la iglesia de Corintios. El don de lengua, nosotros sabemos que ha sido motivo de burlas. En Puerto Rico ha sucedido a través de la historia. Las burlas en contra de los cristianos que hablan lenguas. En muchas ocasiones los comediantes hacen una dramatización y utilizan despectivamente, ¿verdad?, el uso de las lenguas, entre otras personas que quieren pisotear el evangelio.
Pero tanto las lenguas como la profecía son dones que el Espíritu Santo otorga para la edificación de su iglesia y para bendición, para llamado a arrepentimiento, a reconciliación de las personas que no le conocen. Y 1 Corintios 14, 24 al 26 dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y sigue Pablo resaltando esa palabra, edificación, es decir, que los ministerios, los dones son para edificación y tiene que haber un orden, ¿verdad? ¿Qué queremos o qué Dios quiere lograr? ¿Cuál es el propósito de la profecía, de la palabra profética? El propósito no es exaltar a una persona como más espiritual que otra porque tenga el don de la profecía. Una persona que tiene un don en particular o varios dones en particular, tener un don o varios dones no le hace más espiritual que nadie. Es decir, los dones son para servir, los dones son para beneficio del cuerpo de Cristo y de los que se van uniendo al cuerpo de Cristo. Si una persona está utilizando el don, por ejemplo, aquellas personas que tienen ese título de profeta, yo escucho muchas veces en la radio o en anuncios de actividades en el internet, va a estar con nosotros el profeta fulano de tal, esta es una noche profética. Entonces se está dando el título no para reconocer que Dios ha dado un don, sino para exaltar a la persona a quien Dios va a utilizar en vez de exaltar al Dios mismo. Es decir, el propósito de los dones es exaltar el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Jamás el propósito de los dones va a ser exaltar a una persona. Es decir, el que una persona, como le dije ahorita, tenga el don de la profecía o el don que sea, no le hace más espiritual que otra persona que no tenga ese don en particular. No debemos juzgar porque no es un criterio de espiritualidad, no es un criterio de salvación, sino que el que profetiza debe procurar que realmente lo que está diciendo, que lo que está saliendo por su boca es realmente lo que Dios quiere que diga, el mensaje que viene de Dios, y no lo que la persona quiere decir, como estamos viendo en estos tiempos. Lamentablemente hay un orden, hay que ejercer el ministerio con sabiduría. Todos pueden profetizar, dice Pablo, todos pueden profetizar, eso se reconoce, o sea, Dios le da los dones a quien Él quiera. Pero dice Pablo, aquí donde estamos reunidos todo el mundo puede profetizar, pero tiene que haber un orden. Mientras unos profetizan, dice Pablo, los demás van ¿a qué? A escuchar. Van a escuchar y van a evaluar el mensaje. ¿Y qué es eso de evaluar el mensaje? Bueno, pues como les dije ahorita, hay que conocer la palabra, hay que saber lo que dice la palabra, porque ningún mensaje que venga de Dios va a contradecir lo que dice la palabra. Es decir, que eso que están escuchando también lo están haciendo en términos espirituales y están examinando lo que escuchan. Es requisito conocer la palabra de Dios y debe ser de edificación, porque la profecía no va dirigida a destruir a nadie. De hecho, cuando Jonás va a profetizarle a Nínive, le va a profetizar para que se arrepientan. Les va a advertir que viene juicio y que se arrepientan. Efectivamente, Nínive se arrepintió y lograron el perdón de Dios. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, es decir, el profeta tiene dominio propio y el profeta tiene el cuidado y debe tener el cuidado de que, como yo les dije, que el mensaje que está diciendo de parte de Dios sea realmente el mensaje que Dios quiere que lleve y el mensaje que Dios le dio sin añadirle ni quitarle, de acuerdo a lo que entiende que debe quitarle o añadirle, porque es exclusivamente el mensaje que Dios le ha dado. Ese es el don de la profecía, esa es su labor. Pues Dios no es un Dios de confusión, dice Pablo
en el versículo 32 y 33, sino de paz. Es decir, que la profecía tampoco puede causar confusión. El Espíritu Santo dirige al profeta, o sea, el profeta tiene que cuidarse de que su dirección esté completamente en las manos del Espíritu Santo. Y entonces nos vamos a Mateo, aunque Pablo habla muchísimo de los dones, y como les dije ahorita, los invito a que repasen Primera de Corintios desde el 12, 13 en adelante, 14, para que repasen los dones. Pero ahora nos trasladamos a Mateo 14, donde tenemos a Juan el Bautista, que todos conocemos la historia. Había una situación con Herodes, que era el que gobernaba en aquel entonces, que no se llevaba muy bien con Juan el Bautista, y con lo que pasó, con lo que Juan el Bautista le habló menos. En Mateo 14, del 3 al 5 dice: porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Es decir, Juan era considerado por el pueblo de Israel como un profeta, o sea que había un testimonio. El profeta tiene que tener un testimonio, y en el caso de Juan era un testimonio respetable, porque si el mismo rey los respetaba porque sabía cuál era el testimonio en el pueblo, quiere decir que Juan mantenía un testimonio. Así que es bien importante que el testimonio, el profeta tenga un testimonio íntegro, ya que es un vocero de Dios, es un mensajero de Dios, va a transmitir un mensaje de parte de Dios. Es como que la evidencia de la presencia de Dios, como ocurría en el Antiguo Testamento, en el pueblo, porque en el Antiguo Testamento el profeta, Dios le comunicaba el mensaje al pueblo a través del profeta. Ahora nosotros tenemos la palabra, también tenemos los dones, entre ellos el de la profecía, pero ahora el trato de Dios con nosotros es más directo a como era en el Antiguo Testamento. Inclusive Dios encomienda a los profetas para señalar el pecado o las situaciones incorrectas a un de los gobernantes. En este caso, Juan le señaló al gobernante su pecado, y no fue con el propósito de condenarlo, sino fue con el propósito de que se arrepintiera, que es lo mismo que hizo Jonás cuando fue a Nínive. Jonás cuando fue a Nínive fue para decirles: arrepiéntanse. Como profeta de Dios, arrepiéntanse. Y si estudiamos la historia de Israel, constantemente el llamado de los profetas que Dios enviaba a hablarle al pueblo de Israel era precisamente arrepentirse, volverse de sus malos caminos y tornar su mirada al Señor. Es decir, que el profeta o el mensaje, la profecía, no necesariamente va a ser bien recibida, porque nosotros sabemos que después de estos acontecimientos con Herodes, Juan lamentablemente terminó decapitado a causa de un capricho. Es decir, que el mensaje del profeta no necesariamente va a ser bien recibido, pero eso no impide que el profeta dé el mensaje. La responsabilidad del profeta es darle el mensaje. Lo que suceda de ahí en adelante no le corresponde responsabilidad. Es obedecer al Señor y ejercer el ministerio o el don o el de la profecía en este caso. También tenemos otro caso que se registra en Gálatas 2, 11 al 14. En este caso tenemos a Pablo con una pequeña discordia con Pedro. Y dice así, Gálatas 2, del 11 al 14, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, les resistí cara a cara, porque era de condenar, escuche bien, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión, que eran los judíos. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Es decir, que en ocasiones el mensaje o la profecía va directamente dirigida
a personas inconversas, como en el caso de Herodes, pero también en este caso a líderes del cuerpo de Cristo, como era Pedro. Y Pablo le está señalando, dirigido por el Espíritu Santo, que era un hipócrita, que estaba actuando hipócritamente, porque era de una manera cuando estaba con los judíos y era de otra manera cuando estaba con los gentiles. Y a eso es lo que se refiere Pablo cuando dice que quería judaizar a los gentiles, es decir, Pedro quería que los gentiles asumieran y practicaran las costumbres de los judíos, tal y como el ejemplo de la circuncisión, para entonces ser aceptados. Es decir, que Pedro estaba actuando de manera hipócrita, estaba haciendo acepción de personas, cuando el evangelio va dirigido a todo el mundo. El evangelio no tiene acepción de personas, el evangelio es para todos. Y los dones que Dios regala, que el Espíritu Santo otorga, son para quien Él quiera. Eso no lo podemos determinar nosotros, porque este tiene unas características o el otro tiene unas características. Eso no nos corresponde a nosotros. A mí me corresponde solicitar y pedir a Dios que me otorgue dones, o que me otorguen uno en particular. ¿Por qué no? Yo claro que sí lo puedo pedir. Pablo dice que procuremos los dones, pero que profeticemos. Así que nosotros podemos pedir, pero quien otorga no es el pastor, no es la cobertura del pastor, la cobertura de fulano, o que te digan apóstol fulano de tal, o que te digan salmista fulano de tal, o que te digan profeta fulano de tal. No, esos títulos no son los que otorgan, o porque tengas esos títulos no quiere decir que tú tienes el don de la profecía o que eres profeta. El propósito de la profecía no es exaltar al que lleva el mensaje. El propósito de la profecía no es engrandecer al que lleva el mensaje. No es darle una estatura espiritual mayor al resto de las personas. Ese no es el don de la profecía. Eso se llama altivez de espíritu. Eso se llama todo lo contrario a humildad, que es el orgullo. Nosotros podemos examinar en la palabra el ejemplo de nuestro Salvador Jesús. Jesús nació en un pesebre, en un lugar pobre, no tuvo riquezas. No buscaba reconocimiento. Lo que buscaba era otorgar sanidad, salvación, vino a servir. Qué diferente a algunos líderes que tenemos hoy día, que dicen ser profetas, que dicen ser apóstoles, que tienen, bueno, el último título que yo escuché y que todavía me tiene sorprendida en una transmisión que tuve la oportunidad de participar hace unos días atrás, es que le estaban escribiendo a una persona que entiendo yo que era la pastora, le estaban escribiendo refiriéndose a ella como madre, como mamá. Y cuando yo me pongo a indagar, el significado es que estos pastores, ya no, el término de profeta no es suficiente, apóstol tampoco, pues entonces ahora ellos son los padres, el pastor es el padre y la madre espiritual de los miembros de la iglesia. Yo decía, Dios mío, pero ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Hasta qué punto yo o cualquier líder tiene la osadía de creerse, de sentirse como mayor, como más espiritual, como que está en un nivel superior a los demás, que tengan que llamarle mamá, madre, papá, padre? ¿Cómo es posible? Si nuestro Padre Celestial es Dios, Él es nuestro Padre. ¿Por qué la gente se encapricha? ¿De dónde lo sacan? Pues mire, mi hermano, cuando usted conoce la palabra, cuando usted conoce los mandamientos, cuando usted conoce la voluntad de Dios, cuando usted conoce cuáles son los dones y cuáles son sus usos y para qué deben ser, para qué no deben usarse, pues entonces usted dice, pues este tipo de enseñanza no me cuadra con lo que dice la palabra del Señor. Pero si usted no conoce la palabra, cualquier cosa que le digan, usted la recibe y la repite el pastor del frente y la repite el líder.
Y la repite el hermano, la seguimos repitiendo y la aceptamos como si fuera bíblico, cuando en realidad no va con la palabra, no encaja con la voluntad del Señor. Así que tengamos cuidado, hermano, porque nosotros somos seres humanos y nos equivocamos. El único que no se equivoca es Jesús, es nuestro Padre, es nuestro Dios, pero nosotros nos equivocamos. Y cuidado que esta gente se están llevando tantos alrededor de ellos, predicándole medias verdades y predicándole prosperidad y predicándole amor y predicándole que ellos son grandes. Y entonces Jesús, que debe ser el actor principal de la iglesia, la cabeza del cuerpo que somos nosotros, entonces pasa a un segundo plano. Entonces ya la palabra de Jesús deja de ser importante. Ahora lo importante es la palabra del pastor, la palabra del apóstol, la palabra del padre espiritual, de la madre espiritual. Y entonces hacemos a un lado, achicamos la autoridad de nuestro Señor y Salvador, que fue quien dio la vida por nosotros, que fue quien se sacrificó, que fue el único digno de abrir los sellos, según Juan lo vio en Apocalipsis. Es decir, nosotros como cristianos y mucho más administradores de la gracia del Señor, lo menos que debemos hacer es recibir nosotros la gloria, porque toda la gloria, toda la alabanza es para el Señor. Y si Dios nos obsequió el don de la profecía, es para que lo utilicemos para bendición, para edificación, para exhortación al arrepentimiento, no para engrandecernos. Juan el Bautista decía: yo soy uno que clama en el desierto. O sea, tenemos ejemplos de humildad en la palabra del Señor. Yo no sé de dónde sacan tanta cosa, tanto invento, tantas tendencias nuevas que no se fundamentan en la palabra del Señor. Por eso yo les invito, hermanos, a que estudiemos la palabra. Y si algún líder, como hizo Pablo en esta ocasión con Pedro, también el don de la profecía es para corregir esos errores que pueden a su vez causar que muchas otras personas cometan errores. Así que tengamos mucho cuidado. El profeta habla en nombre de Dios. Si es necesario, corrige al líder, pero recuerden que es con amor. La hipocresía no tiene lugar en la voluntad de Dios. Ni la inmadurez, ni la falta de amor, ni la falta de compañerismo, ni la falta de misericordia, que fue lo que Pablo le señaló a Pedro en esta ocasión. No puede haber acepción de persona. El profeta debe ser una persona confiable, una persona fidedigna, una persona que tenga testimonio, una persona imparcial, una persona íntegra. Y los líderes de la iglesia somos los primeros, ¿verdad? Que debemos dar el ejemplo, porque nosotros somos como cartas abiertas, nosotros somos a los que la gente ven al frente o que pueden observar a través de las transmisiones. Y nosotros somos ejemplo, es decir, nosotros somos ejemplo de Cristo. Nosotros hablamos en el nombre de Dios y debemos cuidar nuestro testimonio dentro de nuestra familia, en el trabajo, cuando vamos a hacer cualquier gestión, en nuestro diario vivir, en nuestra forma de ser completa, debemos de predicar a Cristo. Y ya mismito terminamos, vamos a Romanos 12:6, que dice: de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Es decir, y repasamos otra vez porque ya esto yo lo dije, los dones los otorga Dios y son para su gloria y para edificación de la iglesia. Los dones no están dirigidos a destruir. Si la manifestación de la profecía divide, destruye, eso no viene de Dios. Los dones están al servicio de Dios y no son ni para mi reconocimiento, ni para mi éxito personal, ni para que se diga que yo soy más espiritual o que estoy en otro nivel más alto que los demás. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté entre vosotros, que no tenga más alto concepto
de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios reparte a cada uno. Es decir, Pablo está diciendo, miren, los dones que ustedes tienen, los tienen por la gracia de Dios. No se crean gran cosa porque tienen dones. Porque es que Dios quiso, dentro de nuestra naturaleza, Dios quiso otorgarnos la salvación. Es por su misericordia, es por su gracia. Y por lo tanto, nosotros operamos y utilizamos los dones y se manifiestan esos dones para la gloria del Señor. La responsabilidad del profeta en Tesalonicenses capítulo 5, primera Tesalonicenses, Pablo también escribiendo, del 19 al 21, Pablo le hace un llamado a los tesalonicenses en donde le dice, no apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías, es decir, mantengamos el espíritu avivado, mantengamos esa relación con Dios y escuchemos las profecías, no las tengamos por poco, examinarlo todo y retener lo bueno, es decir, el profeta va a ser responsable de lo que dice y las personas que escuchan son responsables de qué van a hacer con el mensaje recibido. ¿Por qué? Porque hay dos objetivos fundamentales que los hemos hablado a través de la lección de hoy. Edificación del cuerpo de Cristo y salvación de los pecadores. Esos son los primordiales objetivos de la profecía. Llevar un mensaje íntegro es responsabilidad del profeta. Llevar el mensaje tal y como Dios lo dio es su responsabilidad. Así que resumiendo, y ya casi por terminar, les agradezco que hayan estado conmigo. La profecía es un don de Dios, es un regalo de Dios que ha sido inmerecido. Nos los han dado porque Dios quiso dárnoslos por su gracia, pero no es porque nosotros lo merezcamos. Y jamás va a ser dirigido a exaltarnos a nosotros mismos. Siempre van a ser para la gloria de Dios, para edificación de la iglesia, para exhortación y para consolación. La profecía es para construir, la profecía es para bendición, la profecía es para llamado al arrepentimiento, la profecía es para edificación, la profecía es para acercarnos más a Dios. No es para que dependamos de un hombre, de un pastor, de un profeta, de un padre espiritual. Nadie tiene mayor autoridad que la palabra de Dios. Nadie tiene mayor autoridad que lo que dice la palabra, porque ahí está la voluntad de Dios. No dejemos que la profecía aleje a nadie de Dios, amedrente, sino que al contrario, que la profecía sea de bendición y que a través de ella muchos puedan conocer a Jesucristo, que al fin y al cabo los dones son para bendición, los dones son para crecimiento, los dones son para acercarnos más a Dios. Dependemos totalmente de Él. Dependemos totalmente de su gracia, dependemos de que Él tenga misericordia de nosotros, pero nos corresponde que si nos otorgan el regalo de tener un don o varios dones, nos corresponde a nosotros ser responsables y utilizarlos para su gloria y su honra. Así que hasta aquí esta clase, que el Señor les bendiga, gracias por acompañarme en esta lección y espero que haya sido de edificación a sus vidas como lo ha sido para mí. Dios les bendiga y será hasta la próxima.